Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con el Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Bienvenidos y bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio nuevamente donde compartimos la palabra de Dios a manera de un devocional semanal, donde compartimos, tal y como lo dice la introducción, una o varias porciones de la palabra de Dios con la pretensión de que se edifique nuestra vida, con la pretensión de que nuestra fe crezca un poquito más y vaya en aumento tal cual la aurora y hasta que el día sea perfecto. Es importante que nosotros abramos la mente y el corazón y no simple y sencillamente escuchemos por escuchar, ¿verdad? O oír por oír, como dicen, ¿verdad? Cuando usted inclina el oído de su corazón, probablemente el Señor le esté hablando no por lo que yo diga, sino por la palabra misma, que obviamente se expresa a través de este canal y a través del canal mismo que se constituye en su servidor. Pero tal y como lo dije en la taza de café anterior, las cuestiones que se hablan en este espacio no son verdades absolutas, a excepción de la bendita palabra de Dios. Bien, hermanos y hermanas, sé que algunos y algunas de las personas que están escuchando este espacio, este audio, pues definitivamente no están pasando por una situación muy grata. Y pues decíamos en ocasiones anteriores en las que hemos participado y hablado de que debemos de darle gracias a Dios en todo. Debemos de presentar alabanza por todo, por lo bueno, por lo no muy bueno, por lo malo y por lo no muy malo, ¿verdad? Es necesario que usted y yo tengamos y desarrollemos esa conciencia, que es difícil, definitivamente es difícil. Esta mañana, tarde o noche, usted decidirá el tiempo en el que lo escuche. Vamos a tratar de abordar una situación que a mí me inquietó hace muchísimos años, mis hermanos, ¿verdad? Pues algunos de los que escuchan este audio conocerán de que nosotros en el grupo familiar éramos 4 hermanos, ¿verdad? Constituido por 2 hermanas y 2 hermanos, ¿verdad? De los cuales mi hermanita menor, que era Ana Guadalupe, falleció cuando era muy pequeña. Ella era muy pequeña, yo estaba muy pequeño, pero recuerdo realmente ese evento doloroso, tanto para mí, porque sí lamenté esa pérdida, ¿verdad? Pero ver también el deterioro grande de mi madre, ¿verdad? Al perder a su hija. Obviamente no éramos cristianos y yo repito una vez más, era un niño y no tenía una comprensión real de lo que probablemente a estas alturas sí he logrado comprender y entender por la revelación misma de Dios en su palabra y a través del Espíritu Santo. Pero también estaba David Enrique, que también falleció en el 2017 y fue 2007. Y fue una pérdida bastante trágica, bastante dolorosa. Repito una vez más, tanto porque era mi hermano, ¿verdad? Ya en una etapa ya adulta, ya una etapa madura para mí, ¿verdad? Pero también ver cómo el deterioro de la vida de mi madre se fue dando a pique increíblemente. Obviamente, mis hermanos, ¿verdad? Estamos conscientes de que muchas cosas que pasan en nuestra vida son pues, precisamente por malas elecciones, por no haber seguido correctamente las instrucciones que Dios nos ha dado, muchas veces por ignorar inclusive la voz de Dios, y no porque seamos malos, sino que porque efectivamente la ignorancia nos hace precisamente mantenernos alejados de Dios. Y bueno, pues verdad, hemos quedado mi hermana Ana Silvia y su servidor, verdad. Yo pues creo que ya lo he mencionado,
¿verdad? Aparte de agradecerle a Dios, ¿verdad? Que me haya alcanzado por su misericordia grande, enorme, del fango en el que yo estaba, pues, ¿verdad? De la condenación eterna en la que yo estaba. El testimonio más grande para poder haber llegado a los pies de Cristo fue mi hermana. Porque no obstante que mi hermano David Enrique fue el primero de esta casa que llegó a los pies de Cristo, pues mi hermana lo secundó muy independiente, no era en momentos ni tiempos iguales, pero mi hermana fue la que siguió eso. Mi hermano se separó indiscutiblemente de los caminos del Señor y pues las consecuencias llegaron obviamente de esa decisión equivocada, pero nuestra bendita esperanza es de que él se encuentra en la presencia de Dios. Y repito, mi hermana sí dio un testimonio a mi vida enorme, nunca tuvo una palabra de condena para mí, nunca, sabiendo que ella sabía perfectamente que yo no iba para una iglesia cuando yo me iba a las discotecas por la noche, ¿verdad? Que indiscutiblemente fue un poquito más allá de lo que era ir a bailar, ¿verdad? Porque pues probablemente alguien dirá, ¿verdad? En su pensamiento, pues, pero bailar no es pecado. Y eso es cuestionable, pues indiscutiblemente, ¿verdad? Por lo menos yo ya no lo hago, y no lo hago porque indiscutiblemente no es que no me gusta, sino que ya uno debe de ir aterrizando y dándose cuenta, ¿verdad? De que todo tiene su tiempo, y probablemente el tiempo en el que yo tenía que bailar ya estuvo. Si voy a bailar para el Señor, ¿verdad? Si es que Él me lo permite, y mis articulaciones también, porque definitivamente ya el esqueleto pues ya definitivamente no da, ¿verdad? Pero quiero referirme, mis hermanos, ¿verdad?, al punto de la partida de mi hermano, que repito una vez más, fue una partida muy trágica, muy dolorosa, muy dramática, ¿verdad? Y obviamente pues eso generó, repito una vez más, la destrucción de la vida de mi madre. Ella pues como madre no superó eso nunca. Creo que una muerte nunca se supera, ¿verdad? A lo mejor uno se sobrepone. Y pues obviamente, ¿verdad?, en el ciclo de la vida se espera que sean los padres los que vayan adelante y después vamos los hijos. Nunca que un hijo se anticipe en el camino, ¿verdad? Y en ese sentido, pues un padre y una madre enfrentan estas pérdidas de una manera totalmente caótica, ¿verdad? Catastróficas, emocionalmente, espiritualmente. Yo creo, y si lo sostengo, ¿verdad?, de que probablemente haya alguna mente tan superior, ¿verdad?, que logre vivir sin que genere un dolor esto, una inestabilidad, probablemente, ¿verdad? Pero en nuestro caso definitivamente nos declaramos humanos, imperfectos, afectivos, apegados, ¿verdad?, solidarios y familia definitivamente. Y en ese sentido, tener un evento como es la pérdida o la partida de un ser querido, pues indiscutiblemente duele. Y pues les digo, mi hermano fue el primero que hizo su profesión de fe, ¿verdad? Y que él entregó su alma al Señor y se entusiasmó con todas las cosas, pero indiscutiblemente no abandonó a el círculo de personas con las que él normalmente convivía y vivía en una vida que pues indiscutiblemente era autodestructible, ¿verdad? Como digo yo, saboteó su vida de esa manera. Y resulta que en mi caminar con Dios, ¿verdad?, cuando yo iba a los servicios de mi iglesia, me encontraba yo muchas veces que en los inviernos, cuando yo venía de regreso, ¿verdad?, que me venía, pues siempre yo no tengo vehículo, y pues me venía en taxi, ¿verdad? Y cuando yo venía ya casi llegando a mi casa, veía a mi hermano bajo la lluvia, sentado en una soledad, mis hermanos, de verdad que es una cosa que me provocaba un dolor muy grande, ¿verdad? Casi parecido al de la pérdida de él, ¿verdad? Porque él estaba como muerto en vida y conocía a Dios, conocía las cosas de Dios y conocía el camino. Pero el vicio fue tan, repito, cautivante en su vida, ¿verdad? Y fueron unas cadenas
enormes que obviamente lo condujeron a la muerte, ¿verdad? Indiscutiblemente. Y pues una de las preguntas que yo siempre me hacía era si realmente, pues, ¿verdad?, esa profesión de fe había sido genuina, porque cuando usted ya conoce al Señor, pues indiscutiblemente, como yo lo he dicho en ocasiones anteriores, y lo comparo burdamente, ¿verdad?, con un plato de comida de lo que a usted normalmente le gustan. Cuando a usted le gusta algo y lo saborea y usted, es una cosa increíble cuando está comiendo y usted le gusta eso que está comiendo, quiere que los otros también lo saboreen. Y cuando ofrece y le dicen no, o le rechazan y le dicen no, es que eso no me gusta, pues entonces dice, ¿y cómo es que no te puede gustar, verdad? Y usted continúa disfrutándolo, saboreándolo, engulléndolo igual, ¿verdad? Y considero yo que la salvación es igual. Cuando usted ya saborea la salvación de Dios, que probablemente en este momento no sea efectiva, porque yo lo he comparado con un pasaporte, ¿verdad? Esto pues lo voy a hacer efectivo en aquel momento en el que me toque pasar a la presencia de Dios. Pero realmente la salvación en nuestras vidas es real. Esta vida es una vida para saborear esa salvación. Y entonces yo siempre me he preguntado sobre esa genuinidad que probablemente pueda tener una profesión de fe o que no la pueda tener realmente, ¿verdad? De hecho, no soy creyente de cuando se contabilizan, yo digo, profesiones de fe, las personas digan almas, son tantas almas. Usted no puede, ni yo no puedo, garantizar la genuinidad o no genuinidad de esa profesión de fe. Probablemente la persona sí hizo la oración y pues quedó hasta ahí, ¿verdad? No pasó inclusive de la garganta, ¿verdad? De las cuerdas bucales que pronunciaron esa oración, no pasó de ahí, no trascendió al corazón, no trascendió a la mente. Entonces usted no puede garantizar, usted debe de reportar profesiones de fe, usted debe de decir, son tantas profesiones de fe, o hoy logré o fui usado para que se lograra una profesión de fe, pero no un alma. Eso en el camino, pues indiscutiblemente, si usted tiene el acceso a la persona con la que usted comulgó en esa situación, pues podrá dar la garantía de que esa persona efectivamente nació de nuevo. Es más, evalúese usted, mi hermano y mi hermana. Y le digo mi hermano y mi hermana porque estamos en este ámbito religioso, ¿verdad? Pero muchos nos llamamos hermanos y definitivamente no llegamos ni a primos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos sido genuinos realmente en nuestro arrepentimiento, en la necesidad, es tener la necesidad de nacer de nuevo, en tener la necesidad de ya no seguir pisoteando la sangre de Cristo y tantas otras cosas que puedan establecerse por ahí. Y repito una vez más, no porque yo me encuentre en la cúspide de la santidad, yo estoy pero ni tan siquiera ni en zapatos, ¿me entiende, verdad? Quizás en chanclas y pues y menos, ¿verdad? Definitivamente, pero obviamente debe de haber un anhelo en su corazón de no querer volver atrás, definitivamente. Pero, mis hermanos, hablando ya a la luz de la palabra de Dios, yo me encontré con una porción hace muchos años, ¿verdad? Obviamente, que me llevó precisamente a interpretar esto que podría ser un misterio que se pueda revelar a través de la misma lectura y comprenderlo de una manera totalmente distinta. La palabra de Dios no es de interpretación privada, entonces no puede ser pues alguien se adueñe de un comentario simple y sencillamente porque él cree que es así, ¿verdad? Pero yo quiero que me acompañe por favor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. Mis hermanos, ¿verdad? Particularmente en el tema de la institución de la Cena del Señor, no voy a hablar de eso, ¿verdad? Solamente reconocer que es una de las dos ordenanzas que como pueblo de Dios tenemos. Primero es el bautismo y luego, pues, obviamente, la Cena del Señor. Pero
no voy a hablar en sí de la cena del Señor, mis hermanos, sino de las palabras que Jesús dijo, y precisamente, repito una vez más, en el capítulo 26, pero particularmente en el versículo 28, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Palabra de Dios. Lo leemos nuevamente. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Palabra de Dios. Esto, mis hermanos, me llamó la atención porque muchas veces en las predicaciones los pastores, los predicadores nos hablan del nuevo pacto y te mencionan el nuevo pacto, y vemos como nuevo pacto el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos como nuevo pacto pues la dispensación de la gracia, vemos como nuevo pacto muchísimas otras cosas. Pero, mis hermanos, cuando usted, repito una vez más, se detiene en esa lectura sistemática, va encontrando lo que decíamos la semana pasada, ¿verdad? En cuanto a Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y profundas que tú no conoces. Y yo siempre he dicho, no espere irlas a encontrar allá debajo del volcán de San Miguel, ¿verdad? O en lo profundo del lago de Ilopango, o allá en las playas de donde sea. No, mi hermano. Es en la palabra de Dios. Y por eso es que yo quizás abusivamente he dicho, la palabra de Dios es sondeable. Usted puede entrar y usted llega y va y encuentra. Y mis hermanos, en esa lectura, pues yo me encontré que cuando habla del nuevo pacto, ¿de qué es lo que está hablando? Pero, mis hermanos, si nos vemos nosotros en esa interesante exposición de la palabra, y me acompaña, por favor, en Jeremías capítulo 31, encontraremos en la porción que comprende del versículo 33 al 34 lo que nos ha dicho el profeta en palabras justamente de Jeremías, pero que su inspiración ha sido esa. Sin embargo, ha sido el Espíritu Santo el que habló y nos dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, la gran pregunta que yo me hacía, ¿verdad?, en aquellos momentos era: ¿será que mi hermano verdaderamente fue salvo? ¿Verdaderamente él recibió al Señor Jesús como su Señor y Salvador? Entonces, cuando yo me encontré con esta palabra, puedo creer que sí, así es. Y cuando digo puedo creer, estoy diciendo empapo esa expresión de fe. Y la fe, en la definición misma de Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Simple y sencillamente, mis hermanos, en ese sentido, usted y yo hemos sido obedientes al llamado del pastor, porque dice su palabra que su ley estará en nuestra mente y escrita en nuestro corazón, y Él será para nosotros Dios, y nosotros le seremos a Él por pueblo. Entonces, mis hermanos, ¿dónde está la importancia del evangelismo? Y yo siempre lo he comparado de tal manera
a lo que ahora pues en el vocabulario moderno y por la tecnología se dice, hay una activación del chip. Cuando usted y yo vamos y presentamos el plan de salvación, si usted todavía no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga. No hay delicia más grande que hablar del Señor, que presentar ese plan divino que aparece ya relatado en toda su bendita palabra. Pero es bien fácil si nos vamos por el camino de Romanos y lo expresamos en Romanos 10:9, 10:10, 10:11, y usted lo va a ver textualmente lo que va a ir encontrando ahí. Y en ese sentido, mis hermanos, vino la paz a mi mente y a mi corazón, porque mi hermano estaba dentro de esta promesa. Y eso implica que la ley de Dios estaba en su mente y escrita en su corazón. Y alguien usado por Dios se acercó a aquel día, no sé cuándo fue, pero Dios sí lo sabe, y activó ese chip. Cuando usted dice, sí, sí Señor, yo te recibo como mi Señor y como mi suficiente Salvador personal, entonces usted está activando lo que ya está en la esencia de su mente y de su corazón. Probablemente habrá teólogos que escuchen este audio que tendrán alguna explicación indiscutiblemente teológica, y gloria a Dios por eso. Pero más que entenderlo teológicamente, quiero entenderlo en esa lectura natural que usted y yo podemos tener, y entender que esta promesa que el Señor hizo en aquel momento de escribir su ley en mi corazón y de establecerla en mi mente, realmente es una realidad. Pero, mis hermanos, también es importante que en esa relación, como he dicho yo, sistemática. Cuando digo relación sistemática, a veces hay gente que me ha dicho, es que mire, no le entendemos, ¿verdad? Y nosotros hablamos con mi papá y hablamos de una anécdota de alguien que dice que tenía un vocabulario, ¿verdad? Un léxico bastante enriquecido, y se fue a predicar a un lugar donde pues las ovejas eran muy sencillas, pues, ¿verdad? Quizás poco letradas o no letradas, pero igual, ¿verdad? Amantes y adoradores de Dios. Y el pastor, el predicador se fue y habló súper bonito, ¿verdad? Con un léxico florido. Y pues entonces resulta de que le preguntaron a uno de los miembros, ¿verdad?, que habían asistido, y le dijeron que cómo había estado la predicación, y él dijo, muy bonita, muy linda, el pastor habla muy bonito, no le entendí lo que dijo, pero hablaba bien bonito. Y yo no quiero caer en ese error, mis hermanos, ¿verdad? Y yo tengo quizás una falla de fábrica, o quizás una falla que yo mismo me provoqué, pero de pequeño, mis hermanos, de verdad de pequeño, me volví muy amante de los diccionarios. Y nosotros en nuestras escuelas, ¿verdad?, por los presupuestos obviamente de los hogares de la comunidad, indiscutiblemente no nos dejaban los diccionarios carísimos, ¿verdad?, diccionarios enciclopédicos ni nada de eso, sino que nos dejaban unos que se llamaban mini sopena, que inclusive el papel era de papel empaque, le decíamos nosotros, que era un papel bien sencillo. Pero a mí me encantaba leer todas esas palabras, y fui enriqueciendo mi vocabulario, ¿verdad? Y por eso a veces hablo así un poquito extraño, mis hermanos, pero de verdad, ojalá que dentro de los que escuchan este audio y tienen una comunicación directa conmigo, pues me lo digan, ¿verdad? Y así le bajo 2 rayitas, ¿verdad?, a la forma de hablar. Pero en fin, mis hermanos, quiero decirles que en esa relación circunstanciada, ¿verdad?, esa relación sistemática, mejor dicho, que aparece en la palabra de Dios, quiere decir de que hay una vinculación desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Entonces venimos en este caso, ¿verdad?, de estar leyendo el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26, pero nos llevó a recordar que ese nuevo pacto había sido profetizado, y lo encontramos precisamente en
Jeremías, ¿verdad? En el capítulo 31, versículos del 33 y 34. Pero fíjense, mis hermanos, que también en la epístola a los Hebreos aparece en el capítulo 8, que está titulado El mediador de un nuevo pacto. Y aparece nuevamente, mis hermanos, la profecía que se dio justamente allá en los tiempos de Jeremías. Y dice el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Una afirmación, una confirmación de lo que es el nuevo pacto. ¿En qué consistía? ¿En qué consistió? ¿En qué consiste el nuevo pacto? En que las leyes de nuestro bendito Padre Celestial están en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no es necesario que haya un hombre que venga a decir quién es Dios, porque en esencia y en lo más profundo de nuestro corazón todos lo conocemos. Si es necesario, tal y como lo dice Romanos en su capítulo 10, que es de donde nosotros venimos con la base de este espacio, ¿verdad?, que nosotros tenemos, nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa fe de la que habla Hebreos 11:1, esa convicción y esa certeza indiscutiblemente se va a alimentar, porque ya está predeterminado en la mente y en el corazón de cada hombre, y entonces se va a activar, decía yo, por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pero, mis hermanos, dice también el versículo 15 del capítulo 10, ¿y cómo predicarán? Perdón, si nos vamos desde el 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? Fe. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? Se requiere de su intervención, mi hermano evangelizador. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, que le proclame estas verdades, que las active en la mente y en el corazón de toda persona que está cerca de usted, mi hermano. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis hermanos, si usted viera mi Biblia, está manchada con una cantidad de referencias, y hace referencias a Joel, al mismo libro de Hechos, al Evangelio según San Juan. En fin, hay una cantidad de explicación de cada una de estas palabras. Pero veamos en concentración la intención de este mensaje. Hermano evangelizador, casi la gran mayoría de los que están en este, grupo que escucha
esta participación, somos evangelizadores. No dejemos de llevar las buenas nuevas. No dejemos de activar los chips de aquellas personas que ya tienen escrita en su mente y en su corazón las leyes de nuestro bendito Padre Celestial. ¿Quieres que tus pies sean hermosos? No los lleves a un pedicurista. Úsalos para llevar el Evangelio, esas buenas nuevas, la paz y la salvación que solo Jesús nos da. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde a todos, que Él sea quien nos permita el poder escucharnos la próxima semana, si Él lo permite, y usted también. Que Dios nos guarde a todos. Hasta la próxima.